¿Qué tal, queridos amigos? El señor Peña Nieto, me resisto a decirle presidente y seguiré escribiendo su apellido con minúsculas hasta el fin. El señor Peña Nieto viajó ayer a Nueva York. Todo el día de hoy no tiene agenda formal, me va a dedicar a pasearla bien, porque mañana tiene que hablar ante la Asamblea de las Naciones Unidas. Y va a hablar nada menos que de liderazgo global y de desarrollo sustentable. ¿Querrá esto decir que va a entregarle el trono de México, por no decir otra cosa, al señor Trump? Para que éste a su vez imponga más condiciones, más presencia, más dominio al próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a su administración, a los mexicanos. ¿Será este su último acto entreguista, a pesar de la fobia que le tiene Donald Trump por muchísimas cosas? Sobre todo porque no se doblegó, y esto es un punto a su favor, respecto a la construcción del muro y a que lo pagaríamos los mexicanos. Algo salvó de dignidad el señor Peña con esto. Pero está el antecedente de la famosa visita que realizó Trump a Los Pinos con auspicios del entonces secretario de Hacienda Videgaray, quien ahora es canciller y por ende cómplice de las políticas exteriores del presidente en ejercicio. Porque si hablamos también de algunos movimientos execrables de esta administración, siempre en el centro encontraremos a Videgaray. Vamos, si se le hace una autopsia, como decía José Alameda, respecto a cuestiones relacionadas con el espectáculo taurino, si se le hace una autopsia al régimen de Peña, aparecerá en el corazón mismo Videgaray, Luis Videgaray Caso, uno de los más siniestros personajes de este sexenio, que no puede pasar a la historia más que como deplorable, como vergonzoso. Pero bien, está en Nueva York. Se fue ahí quizá para despedirse de sus amigos, ya en el último reducto de su mandato. Le quedan 68 días, como 68 es el año que recordamos ahora en su cincuentenario con un profundo dolor, porque ahí comenzó la depauperación de nuestro país. Ojalá que aproveche el tiempo y vaya a visitar la muestra, la muestra de fotografías que los fotógrafos internacionales organizaron y que tiene como tema central la violencia contra los periodistas en México. Que vaya a enterarse de cómo han muerto tantos y tantos periodistas como Mario Leonel Gómez hace unos días en Chiapas, como tantos otros, 30 desde marzo del 2017 hasta ahora. Que vaya a encontrar las imágenes de los atropellos cometidos no solamente contra los periodistas, sino contra todo tipo de opositores a su régimen. Si se habla de otros países en donde hay una gran represión, por ejemplo ahora en Nicaragua, en donde cada manifestación tiene un saldo sangriento y mortal, si sumamos, son más los muertos en México. Si sumamos los muertos que ha causado la dictadura venezolana, nos daremos cuenta que son más los muertos en México. Si sumamos las atrocidades que se han dado en los Estados Unidos, con elementos armados que entran a masacrar niños, ya hasta bebés, en los Estados Unidos, nos daremos cuenta que son más los niños y más los bebés asesinados o ultrajados, secuestrados, para vender sus órganos en México. No ganamos en ningún territorio más que dolor, más que tristeza y desesperanza. Ya en los países que se suponen son del primer mundo, se señala a México
como uno de los mayores focos rojos, y no de ahora, desde hace muchos años, pero lo de ahora ha rebasado los límites que creímos que ya no podíamos rebasar. Y ahora estamos ante una situación brutal en la que el presidente se va a Nueva York, sin haber visitado Sinaloa, sin haber visto Sonora o Chihuahua, en donde se clama por el auxilio nacional, que obviamente en solidaridad los mexicanos hemos tratado de atenuar, todos en conjunto, o los más que se puede. Pero la ayuda oficial está en Nueva York. Está en Nueva York hablando de liderazgo global. Es decir, fue el señor Peña a aplaudirle al señor Trump después de todas sus disputas sobre el muro, que este era, digamos, el punto bueno de calificación que había obtenido el señor Peña, enfrentarse a Trump en la cuestión del muro. Pero ya ni eso, ya no tiene voz ni tiene cara más que para sonreírle a su amada Angélica porque no se sabe el himno del Estado de México. ¡Qué putrefacción más grande! Y solamente faltan ya 2 meses y unos días para que esto termine. Digámoslo con cero cobardía.